Hola, muy buenos días. Quien les habla, Rodrigo Moreno. Nuevamente les doy la bienvenida a esta segunda parte del módulo de tumores de piel y partes blandas, y en esta oportunidad nos vamos a referir a los tumores malignos de la piel. Para introducirnos en el tema, tenemos que saber que se trata del cáncer más frecuente de la economía tanto en hombres como en mujeres. Y eso se explica por varias razones. Una de ellas es la gran extensión de la piel. Por otro lado, la piel, al igual que la mayoría de los epitelios, tiene un importante recambio celular, lo que implica un mayor número de mitosis y mayor probabilidad de que ocurran errores en la duplicación del ADN o que no sean adecuadamente reparadas. Y por otro lado, la exposición a agentes mutágenos como la radiación ultravioleta. Los cánceres de piel más frecuentes se los puede dividir en dos grandes grupos. Por uno, los melanomas y por otro lado, los no melanomas. Y dentro de los no melanomas incluimos a los carcinomas vasocelulares y a los carcinomas espinocelulares o carcinomas escamosos. Otros mucho menos frecuentes son los carcinomas de células de Merkel, los carcinomas de los anexos, los sarcomas y los linfomas cutáneos. El principal factor inductor de los tres tipos fundamentales de cánceres de piel es sin dudas la exposición solar. Y Fitzpatrick realizó una clasificación en fototipos, teniendo en cuenta cuál es la relación que tiene la piel ante la exposición solar. Los clasificó de esta manera en 6 grupos o fototipos, los cuales están relacionados con la mayor o la menor cantidad de melanina presentes, siendo el fototipo 1 los pacientes de piel muy clara, muy rubios o pelirrojos, y que ante la exposición solar nunca se broncean y siempre se queman. Este corresponde al grupo de mayor riesgo. Y en el otro extremo, el fototipo 6, que se corresponde con la piel negra y es la que nunca se quema ante la exposición solar. Se broncea fácilmente y tiene mayor capacidad protectora ante los rayos ultravioletas. En el medio de todos estos dos extremos tenemos el espectro de otros tipos de pieles que van progresivamente aumentando su contenido de melanina y por lo tanto disminuyendo sus riesgos a los efectos nocivos de la radiación ultravioleta. El primero de los cánceres de piel que vamos a explicar es el carcinoma vasocelular. ¿Cómo entendemos al carcinoma vasocelular? Lo podemos definir como un tumor maligno que se origina en los queratinocitos basales, tanto de la epidermis como de los anexos cutáneos, que se caracteriza por producir una invasión local, una destrucción de los tejidos en la proximidad del tumor original, pero que casi nunca dan metástasis a distancia. Desde el punto de vista de la epidemiología, podemos decir que es el carcinoma más frecuente dentro de los carcinomas de piel. El carcinoma vasocelular corresponde al grupo de mayor frecuencia, con una relación entre hombre y mujer, 3 hombres por cada una mujer, y la relación entre carcinomas vasocelulares versus carcinomas espinocelulares es de 4 a 1. 4 carcinomas vasocelulares por un carcinoma espinocelular. Las áreas anatómicas en las que más frecuentemente se presentan corresponden a las áreas fotoexpuestas. El 70% de los mismos se presentan en la región de la cabeza y el cuello y un 10% en el tronco. Desde el punto de vista de sus factores de riesgo, como habíamos dicho anteriormente, el principal y más importante de los factores de riesgo para la mayoría de estos cánceres de piel es la exposición a la radiación ultravioleta, específicamente la exposición solar intermitente e intensa, y este tipo de exposición incluye también la utilización de cama solar. Por otro lado, también, como dijimos, puede estar relacionado con el fototipo. Los fototipos más bajos, 1, 2 y 3, son los que tienen una mayor predisposición al desarrollo de estos tumores. La edad es otro factor que también está relacionado. Cuanto mayor edad, mayor carga de exposición a la radiación ultravioleta y más capacidad de desarrollar estos tumores. La inmunosupresión también es un factor que juega a favor del desarrollo de estos tumores y la existencia de algunos síndromes genéticos en los que existe una dificultad para la reparación en los daños del ADN. Teniendo en cuenta el aspecto clínico con el que se van a presentar estos tumores, podemos clasificarlos en 3 grupos: nodular, superficial y esclerodermiforme. El nodular es la forma más frecuente de presentación.
En un 60% de los casos se presenta bajo esta forma clínica y frecuentemente afecta a la cara. Se van a presentar como lesiones en forma de pápula de color rosada perlada, que suelen tener telangiectasias visibles y pueden estar ulceradas con algunas costras de sangre coagulada en su superficie. La forma superficial corresponde al 30% de las presentaciones de carcinomas vasocelulares, son más frecuentes en el hombre y se presentan con mayor incidencia a nivel del tronco, como lesiones en forma de máculopápulas de color rosadas con una superficie escamosa y un centro atrófico. La forma esclerodermiforme es la menos frecuente, entre un 5 a un 10% de los casos se presentan bajo esta forma clínica y se presentan como una pápula o una región indurada de color rosado, muchas veces puede estar deprimida en el centro, de límites poco definidos. El diagnóstico, como la mayor parte de las lesiones de piel, se basa en la inspección clínica y puede complementarse con la dermatoscopía. Existen varios signos dermatoscópicos característicos del carcinoma vasocelular, pero no es el fin de esta clase describirlos todos y cada uno de ellos. Sin embargo, como siempre, el diagnóstico de certeza lo da la biopsia. La biopsia puede ser incisional o punch, es decir, tomando solo una parte de la lesión. Este tipo de biopsia se suele preferir en los casos de las lesiones que tienen una gran extensión, o cuando son más pequeñas se prefiere la biopsia escisional, es decir, la resección de la totalidad de la lesión. Cuando hay alta sospecha de una lesión maligna, el shave, el tipo de biopsia shave, que es el afeitado, se prefiere evitar ya que no permite determinar el grado de profundidad o invasión de estas lesiones neoplásicas. Se consideran factores de mal pronóstico en carcinomas vasocelulares que se presenten con tamaños mayores a los 2 centímetros, que estén localizados en la cara, en los dedos o en los genitales y que tengan alguna histología agresiva. Vale decir que se presenten con la forma micronodular, esclerodermiforme o la presencia de metatipía, es decir, que hayan áreas de carcinoma vasocelular y áreas de carcinoma escamoso en el mismo tumor. Que los márgenes clínicos sean imprecisos, que tenga una larga evolución o que ya hayan recibido un tratamiento previo y que hayan recaído. El tratamiento de elección de los cánceres de piel es hasta hoy la cirugía, la que puede ser convencional o también puede ser la cirugía micrográfica de Mohs, a las que nos vamos a referir más adelante. Se suele reservar el curetaje y electrodesecación, la criocirugía y los láseres ablativos como el láser CO2 para lesiones más pequeñas o cuando son múltiples en pacientes de alto riesgo quirúrgico o muy añosos. En nuestro medio lo que más frecuentemente realizamos es la cirugía convencional y se trata fundamentalmente de la resección total de la lesión con márgenes de piel sana. Esos márgenes son variables dependiendo de la ubicación y de la histología. En lesiones localizadas en la cabeza y el cuello se consideran márgenes laterales oncológicamente suficientes cuando son mayores a 5 milímetros. Profundidad, siempre y cuando por estudios por imágenes no se haya constatado la presencia de invasión de estructuras profundas como por ejemplo tendones, músculos, aponeurosis, huesos, se suele profundizar hasta el nivel de la hipodermis. Acá vemos un ejemplo de un paciente tratado en nuestro servicio, un paciente de alrededor de unos 68, 69 años, con un diagnóstico de un carcinoma vasocelular de tipo nodular ulcerado de rápido crecimiento, ubicado en la región frontotemporal derecha, al que se le realizó una cirugía con criterio oncológico, una resección de la lesión con márgenes de piel sana, aproximadamente unos 9 milímetros de margen en algunas zonas, un poquito más. Y además enviamos algunos márgenes, los que estaban más próximos, a congelación intraoperatoria, biopsia intraoperatoria, para constatar la negatividad de los mismos. Una vez constatado esos márgenes, se realiza el cierre plástico de la lesión y en este caso optamos por un colgajo frontal de rotación. De hecho, lo habitual en este tipo de lesiones en las que hay que hacer grandes resecciones es que tengamos herramientas adecuadas para poder realizar el cierre. Por lo tanto, en un alto porcentaje de los casos recurrimos
a la utilización de algún tipo de colgajo local para el cierre plástico de las resecciones oncológicas. Este es otro ejemplo de otra paciente también tratada en nuestro servicio de cirugía oncológica, a la que también se le practicó una resección oncológica de una lesión que estaba ubicada en la mejilla del lado derecho, una lesión de aproximadamente unos 2,5 centímetros de diámetro mayor, de tipo nodular, ulcerada. Realizamos igual procedimiento que en la anterior, resección oncológica, congelación de los márgenes. Constatado la resección total de la lesión, se realiza un cierre plástico utilizando un colgajo de mustardé o colgajo de la mejilla. Este es otro ejemplo de otro paciente joven que consultó por un tumor a nivel del cuero cabelludo de relativamente rápido crecimiento. Originalmente teníamos un diagnóstico de sospecha de que podía tratarse de un tumor benigno, de una lupia, así que lo primero que hicimos fue hacer una resección con un margen mínimo de la lesión. Se envió a analizar en forma diferida, no se hizo biopsia por congelación y se mantuvo el lecho cruento cubierto con un apósito de Brown hasta obtener el informe histopatológico que informó un carcinoma vasocelular. Así que posteriormente se realizó una ampliación de los márgenes y realizamos un cierre con dos colgajos de cuero cabelludo, dos colgajos de rotación que se confrontan, que se llama colgajo doble en hacha. Cuando por alguna razón no podemos realizar el tratamiento quirúrgico de estos pacientes, tenemos la opción de tratamiento no quirúrgico, que incluye la radioterapia, la terapia fotodinámica, terapia con imiquimod y con 5-fluorouracilo. Y como dijimos precedentemente, también se reserva habitualmente para esos pacientes que son añosos o que tienen alto riesgo quirúrgico o que tienen múltiples lesiones o grandes lesiones en las que no se puede practicar la cirugía, que es el tratamiento de elección. Vamos a continuar ahora hablando de los carcinomas escamosos o espinocelulares. El carcinoma escamoso es el tumor maligno que se origina en los queratinocitos espinosos. Puede originarse a nivel de los queratinocitos de la piel, de las mucosas o de los anexos cutáneos, es decir, de los pelos de las uñas. En algunos casos se presentan como lesiones de novo, es decir, sin ningún tipo de lesión preexistente. Y en otras se presentan como la transformación maligna de una lesión benigna preexistente, como por ejemplo a continuación de una queratosis actínica, de una leucoplasia o de un líquen plano erosivo. Lo característico del carcinoma escamoso y que lo diferencia del carcinoma vasocelular es su capacidad de poder dar enfermedad a distancia, es decir, la capacidad de dar metástasis a distancia que se presenta en aproximadamente un 3 a un 7%. Claramente que también los carcinomas escamosos producen invasión local, al igual que los vasocelulares. Desde el punto de vista epidemiológico, el carcinoma escamoso es una patología que tiene una incidencia que va en aumento. La relación entre hombres y mujeres es un poco más homogénea que el vasocelular. La relación es 2 hombres por cada una mujer, con un pico de presentación a los 75 años. Y también las áreas anatómicas más comprometidas son las áreas fotoexpuestas. Los factores de riesgo son muy semejantes a los del carcinoma vasocelular. También la radiación ultravioleta, la exposición solar intermitente e intensa y la cama solar, como dijimos anteriormente. Acá también se agrega como factor de riesgo el ACRE, es decir, el hidroarsenicismo crónico regional endémico, que es un síndrome tóxico, crónico y adquirido, que se caracteriza por lesiones cutáneas posterior a la ingesta de aguas que están contaminadas con arsénico. Otro de los factores de riesgo también es la inmunosupresión crónica, la presencia de algunas dermatosis crónicas, como algunas úlceras, cicatrices inestables, quemaduras. La infección por HPV de las variedades 16 y 18, en este caso, son un importante factor de riesgo para el desarrollo de carcinomas escamosos, tanto a nivel de la piel como de las mucosas. Y también algunos síndromes genéticos como el xeroderma pigmentoso, el albinismo y la epidermólisis ampollar.
En el carcinoma escamoso se describen tanto formas in situ como formas constitutivas. Y dentro de las formas in situ, es decir, los carcinomas que no invaden más allá de la membrana basal, encontramos la enfermedad de Bowen, la eritroplasia de Queyrat y la papulosis bowenoide. La enfermedad de Bowen se trata de una placa eritematosa, escamosa y costrosa de límites netos de color rosado o rojizo que suele aparecer en áreas fotoexpuestas, como por ejemplo en este caso de la foto que tenemos como ejemplo en las orejas. La eritroplasia de Queyrat representa también el mismo tipo de lesión, pero ubicado a nivel de la mucosa genital, es decir, una placa eritematosa lisa, brillante, de límites netos en mucosas genitales o también en mucosa oral. Y por último, la papulosis bowenoide, que son múltiples pápulas verrugosas pigmentadas en la región genitoanal. Este tipo de lesiones in situ, tanto la papulosis bowenoide como la eritroplasia de Queyrat, son dos lesiones que están fuertemente vinculadas a la infección por el virus de papiloma humano y sobre todo los serotipos 16 y 18. Las formas constituidas del carcinoma escamoso incluyen la forma exofítica y la forma ulcerada y la combinación de ambas. La forma exofítica son los tumores vegetantes de superficie queratósica, generalmente indurados, tanto el tumor como la piel adyacente. Y el ulcerado corresponde a una placa con una superficie ulcerada de rebordes que suelen ser netos, pero de superficie irregular, de bordes irregulares, indurado y que puede sangrar con facilidad. El diagnóstico nuevamente se basa en la sospecha clínica, se puede tener un mayor acercamiento con la dermatoscopía, pero de nuevo la biopsia es siempre mandatoria y como hablamos anteriormente puede ser incisional o excisional dependiendo del tamaño de la lesión. El SHAPE, como dijimos, es un tipo de biopsia que se suele evitar en este tipo de lesiones. Hay que tener en cuenta de que los carcinomas en general, cuanto más agresivos son más desdiferenciados, es decir, que es más difícil de identificar bajo el microscopio cuál es la célula de la cual están siendo originadas. Entonces, en estos casos en los que no es sencillo determinar cuál es el origen real del cáncer que estamos evaluando, es necesario hacer algunos estudios especiales que se llaman estudios de inmunistoquímica, que permiten determinar la presencia de determinados marcadores moleculares que son específicos de determinada estirpe celular. Entonces, en aquellos carcinomas muy pobremente diferenciados, en los que no se puede determinar fehacientemente que el origen real sean los queratinocitos, se deben solicitar estudios de inmunistoquímica. Y el patrón característico para asegurarnos de que se trata de un carcinoma escamoso es el siguiente patrón, es decir, citoqueratinas positivas, proteína S100 negativa, vimentina negativa, actina negativa, desmina negativa y el antígeno epitelial de membrana EMA también negativos. Este patrón de citoqueratinas positivas es característico de los carcinomas de estirpe queratinocítica. Para evaluar el pronóstico de los pacientes con carcinoma escamoso nos valemos, por un lado, del tamaño de la lesión macroscópica y por otro lado, de las características histológicas. Entonces, lesiones mayores a 1 centímetro localizados en la cabeza y el cuello son considerados de mal pronóstico y aquellas que tengan mayor a 2 centímetros en otras localizaciones. Por otro lado, la histología agresiva vale decir que sean pobremente diferenciados o indiferenciados y el nivel de invasión en profundidad, es decir, que vayan más allá del tejido celular subcutáneo o mayores a 4 milímetros, la presencia de invasión perineural o la presencia de estroma desmoplásico. Vemos que para lesiones que tengan menores a 2 centímetros de diámetro mayor, la probabilidad de recurrencia local después de la resección es de aproximadamente un 7.4% versus 15.2% para las lesiones mayores a 2 centímetros, es decir, que casi duplica las probabilidades de recurrencia local con un corte de 2 centímetros. Y por otro lado, las probabilidades de que existan metástasis a distancia en los tumores menores a 2 centímetros es de aproximadamente 2
al 9%, siendo de un 30% para los tumores mayores a 2 centímetros. Es decir, que se triplican las probabilidades de que existan metástasis a distancia en los tumores que tienen un diámetro mayor a los 2 centímetros. Por otro lado, teniendo en cuenta el nivel de profundidad o de invasión desde el punto de vista microscópico, aquellos tumores que tengan una profundidad menor a 4 milímetros tienen probabilidades de metástasis de aproximadamente un 7%, versus un 47% para los tumores que tienen más de 4 milímetros de profundidad. Otros factores de mal pronóstico son la ulceración extensa, la presencia de inmunocompromiso, cuando la lesión se desarrolla sobre un proceso crónico inflamatorio, o cuando se trata de una recidiva, o aquellos que están localizados en regiones de cabeza y cuello, genitales, dedos y mucosas. Para la estadificación, como en la mayoría del resto de los cánceres, se evalúa el TNM, es decir, el T de tumor, el N de nódulos o ganglios y el M la presencia o no de metástasis. No nos vamos a detener mucho en esta parte porque para eso están las tablas, pero solamente recordar que TX hace referencia a cuando no se puede evaluar el tumor primario. TIS es el tumor in situ, es decir, las formas in situ, aquellas que no atraviesan la membrana basal. El T1 para tumores que son menores a los 2 centímetros de dimensión mayor. El T2 incluye a tumores que son mayores a 2 centímetros, pero menores que 4 centímetros de diámetro mayor. El T3 se refiere a tumores de 4 centímetros o más, o tumores que involucran la superficie de los huesos, o sea, erosionan mínimamente a los huesos, o existe invasión perineural o tienen invasión profunda. ¿Qué se considera como invasión profunda? Se considera invasión profunda a aquellas que van más allá del tejido celular subcutáneo o que tienen más de 6 milímetros de profundidad desde la superficie epidérmica. El N se refiere a el distinto grado de compromiso ganglionar y el M a la presencia o no de metástasis. M0 sin metástasis a distancia y M1 con metástasis a distancia. En base a todos estos se puede obtener la estadificación clínica. Esta tabla es tomada del American Joint Committee on Cancer en su última actualización del año 2016. Otro elemento a tener en cuenta a la hora de la estadificación es también el grado histológico. Cuando se lo califica como GX es un tumor en el que no se puede determinar el grado histológico. El G1 hace referencia a los bien diferenciados, G2 moderadamente diferenciados, G3 pobremente diferenciados y los G4 son los tumores indiferenciados. El tratamiento en el carcinoma escamoso es básicamente el mismo esquema que para los carcinomas vasocelulares, es decir, la cirugía convencional, la cirugía micrográfica de Mohs y las terapias ablativas como el curetaje, la electrodesecación, la criocirugía y el láser CO2. El tratamiento quirúrgico, como dijimos, es el tratamiento de elección. De nuevo cobra importancia aquí el tema de los márgenes. Pero acá vamos a tener en cuenta el grado de histológico del tumor. Entonces, en aquellos tumores de bajo riesgo, los márgenes de 4 milímetros son suficientes para aquellos tumores ubicados en cabeza y cuello, sobre todo cuando están próximos a áreas muy delicadas desde el punto de vista anatómico, como aquellas que están perioculares, periorificiales. Y en los carcinomas escamosos de alto riesgo es necesario sí que se tome un mínimo de 10 milímetros, es decir, de 1 centímetro como margen suficiente. Es decir, que los márgenes tienen que ser más amplios que en los carcinomas vasocelulares. Nuevamente, para aquellas lesiones en las que se ha determinado por estudios imagenológicos en los que no hay compromiso de estructuras profundas, el margen profundo lo da la hipodermis. Y en este mismo slide vemos otro ejemplo de una paciente nuestra, una paciente femenina, un fototipo 2, una paciente añosa con dos lesiones escamosas, una localizada a nivel de el nacimiento de la ceja izquierda y la otra próxima al canto interno del ojo contralateral.
Estos son los claros ejemplos en los que cobra importancia el análisis intraoperatorio de los márgenes. De hecho, son dos lesiones que están muy próximas a suturas muy delicadas, como lo son los ojos. Entonces, para poder definir el margen de estas lesiones, se realizó una biopsia por congelación de cada una de ellas, constatándose la negatividad de las mismas. Recién ahí se realiza el cierre con dos colgajos. Por un lado tenemos un colgajo glabelar para la lesión adyacente a la ceja y un colgajo bilobulado para la lesión de la raíz nasal. Otro ejemplo más de un paciente nuestro también, un paciente de sexo masculino con una lesión escamosa que compromete la punta de la nariz. Realizamos un procedimiento semejante en cuanto al tratamiento del tumor, es decir, una exéresis con congelación de los márgenes, tanto los laterales como el profundo. Afortunadamente en este caso no hubo compromiso de los cartílagos alares, así que los mismos fueron respetados. Una vez realizado la parte oncológica, se realiza la parte reconstructiva. En este caso optamos por una reconstrucción en dos tiempos con un colgajo pediculado, un colgajo indiano o colgajo de la frente, en la que se talla un flap que tiene la forma como la de un dedo que se mantiene unido a su pedículo, en este caso la arteria supratronclear. Y la misma es transpuesta a nivel del lecho cruento, donde es suturada, se mantiene así durante aproximadamente 4 a 5 semanas, hasta constatar la revascularización por parte de los vasos de la profundidad del lecho. Entonces, en ese momento realizamos el segundo tiempo, que incluye la sección del pedículo y la reacomodación de los colgajos. Al último tenemos la foto postoperatoria a los 2 meses, después del segundo tiempo. Este es otro caso clínico, otra paciente también añosa, fototipo 1, que presenta un carcinoma escamoso que compromete también el canto interno del ojo izquierdo. Es un tumor de rápido crecimiento. En este caso no hubo posibilidades de la conservación del canto interno del ojo, así que la resección oncológica implicó la exéresis también del canto interno, del punto lagrimal de ese mismo lado. También realizamos la biopsia intraoperatoria de los márgenes y una reconstrucción con un colgajo también de la frente en dos tiempos quirúrgicos. Esta paciente, luego de haberse completado su segundo tiempo postoperatorio, es decir, la sección del pedículo, viene nuevamente a su control aproximadamente a los 2 meses de haberse realizado el último tiempo, y en este momento constatamos la presencia de una formación nodular a nivel de la región parotidia ipsilateral. Se realizó tomografía, se constató de que realmente se trata de una adenomegalia que podría tratarse de un secundarismo, así que se hizo una punción, aspiración con aguja fina en la que se constató la presencia de células tumorales en el ganglio afectado. Así que este es un ejemplo de una paciente con un tumor que se lo puede clasificar como un T4 y un N considerado como un N1, ¿sí? Una metástasis regional ipsilateral que precisó, por lo tanto, realizar la linfadenectomía. Esta es la indicación de linfadenectomía. Se hace el vaciamiento tanto de la celda parotidia como del vaciamiento de los niveles 1, 2 y 3. Veamos ahora de qué se trata la cirugía micrográfica de Mohs. La cirugía micrográfica de Mohs es una técnica quirúrgica que combina la biopsia intraoperatoria por congelación con el fin de obtener la totalidad de los márgenes quirúrgicos negativos, es decir, asegurar una cirugía con criterio oncológico con la mínima repercusión estética posible. Para ello se realiza una primera excisión, que es una excisión superficial, una capa delgada de piel, que es diagnóstica fundamentalmente. Una vez que tenemos el diagnóstico positivo, ya sea para carcinoma escamoso, vasocelular o melanoma, se continúa con las sucesivas exéresis, pero para estadificación. Estamos hablando de la estadificación en profundidad.
En el ejemplo vemos una primera resección, ¿sí? Que sería el A, en el cual la muestra es remitida con una subdivisión en 4 cuadrantes, 1, 2, 3 y 4. Esta es evaluada bajo el microscopio y se ve teñido como positivo para malignidad todavía en los cuadrantes 1, 2, 3 y 4. Entonces se realiza nuevamente otra segunda resección, que sería el B. En este caso los cuadrantes son solamente 1 y 2, que siguen siendo positivos. Entonces se vuelve a retomar una tercera capa de tejido más en profundidad. Y en esta tercera muestra ya vemos que la totalidad de las muestras son negativas. Entonces, en este caso, se termina el proceso correspondiente a la excreción oncológica y podemos pasar a la etapa de reconstrucción de la lesión. La cirugía micrográfica de Mohs tiene sus indicaciones específicas, que son los carcinomas vasocelulares en zonas de riesgo, las periorificiales, los carcinomas espinocelulares también en las mismas zonas de alto riesgo, el léntigo maligno de cabeza y cuello y el melanoma desmoplásico. Bueno, llegados a este punto, es oportuno tomar un descanso, si así lo desean, para continuar con la siguiente parte de esta charla. Luego de haber realizado un descanso, retomamos nuestro estudio de los cánceres de piel para hablar ahora de los melanomas. Los melanomas son los tumores malignos que se originan en los melanocitos. Lo habitual en este tipo de tumores malignos es que se desarrollen a partir de lesiones benignas previas. Estamos hablando de los lunares vulgares, ¿sí? De los nevus vulgares, es decir, de lesiones que se producen por la hiperplasia de células nédicas a nivel de la membrana basal. Esa sería la primer columna de la izquierda. En algún momento dado, por determinados factores, estos nevus benignos pueden sufrir alguna transformación, lo cual los convierte en nevus displásicos. Estos nevus displásicos ya tienen una organización menos homogénea y tienen la característica de que pueden retrotraerse. Se consideran a los nevus displásicos como lesiones preneoplásicas. Seguidamente, si esto sigue su evolución, se produce la transformación a un tumor maligno, es decir, al melanoma. Y el melanoma se caracteriza a su vez por dos fases de crecimiento. Una primera fase de crecimiento radial, que puede durar un tiempo considerable, y una fase de crecimiento vertical. En la fase de crecimiento vertical, las células atípicas, los melanocitos atípicos, invaden la membrana basal en profundidad y en el transcurrir del tiempo estos melanocitos pueden introducirse dentro de un vaso sanguíneo y de esta manera generar la enfermedad a distancia, lo que se conoce como melanoma metastásico. Desde el punto de vista epidemiológico, el melanoma se localiza en el sexto puesto en el ranking de los cánceres tanto en hombres como en mujeres, con una incidencia en la Argentina de 0,9 a 3,3 por cada 100.000 habitantes. Los factores de riesgo son nuevamente la radiación ultravioleta. También aquí es importante el fototipo, el inmunocompromiso, la presencia de nevus atípicos y el número elevado de nevus atípicos, los antecedentes personales de melanoma y la presencia de antecedentes familiares de melanoma. Desde el punto de vista clínico, el melanoma se puede presentar bajo las diferentes formas: melanoma nodular, melanoma extensivo superficial, acrolentiginoso y el léntigo maligno. El melanoma extensivo superficial es la forma más frecuente de presentación, representa el 70% de los melanomas. Se presenta en 2 de cada 3 casos como una lesión de novo, es decir, sin una lesión previa
El crecimiento radial es de regla la primera etapa, seguida de un crecimiento vertical. Es más frecuente en los hombres y en ellos afecta fundamentalmente a nivel del dorso. En las mujeres se puede presentar tanto en el dorso como en los miembros inferiores. El melanoma nodular corresponde al 15 al 30% de las formas de presentación clínica de los melanomas. Son más frecuentes a nivel del tronco, se presentan como lesiones de rápida evolución que tienen un crecimiento vertical de inicio. Se presentan como nódulos de color azul oscuro o rojo. El léntigo maligno representa entre un 10 y un 15% de los melanomas. Lo característico de estos es que presenta una prolongada etapa de crecimiento radial. Son frecuentes en pacientes añosos en áreas fotoexpuestas, como en las mejillas, la nariz, la frente o el cuello. La forma in situ tiene un nombre particular, que es el léntigo maligno de Hutchinson, y la forma invasora se considera como melanoma léntigo maligno. El melanoma acrolentiginoso es mucho menos frecuente, representa un 5% de los casos, y este tipo de melanoma se observa más frecuentemente en pacientes de raza negra, involucrando fundamentalmente las palmas, las plantas o el lecho subungual. Esta forma agresiva de melanoma tiene la particularidad de que suele ser diagnosticado en etapas avanzadas, sobre todo por el hecho de que muchas de ellas se ubican en zonas de difícil observación. Por ejemplo, las plantas de los pies o aquellas lesiones que están en el lecho subungual que muchas veces pueden ser confundidas con un hematoma del lecho subungual. Existen otras variantes de melanomas, como el melanoma desmoplásico, que es una lesión infrecuente que se caracteriza por tener gran malignidad local. Se observa más frecuente en el sexo masculino, como lesiones induradas o amelanóticas. El melanoma nevoide se presenta como una pápula o nódulo de color habano que semeja a nevos benignos, el melanoma de las mucosas y el melanoma spitzoide, por su semejanza con el nevus de Spitz. Para el diagnóstico de melanoma es fundamental la sospecha diagnóstica, y para ello nos basamos en el ABCDE de la clínica de las lesiones pigmentarias, donde A hace referencia a la asimetría, D hace referencia a los bordes, C al color, D el diámetro y E la evolución. La asimetría se refiere a que dos mitades del mismo lunar son diferentes. Los bordes suelen ser irregulares, geográficos o esfumados. Los colores suelen ser heterogéneos o abigarrados. Diámetros que suelen crecer rápidamente en poco tiempo. Y la E que se refiere a la evolución. Lesiones que rápidamente se modifican o que adquieren algún síntoma como sangrado fácil, prurito o dolor. En los pacientes que presentan gran cantidad de nevus, el signo del ugly ducky sign se refiere al signo del patito feo, es decir, de entre todos los lunares hay un lunar que tiene características diferentes a las demás, que las diferencia. Ese es un nevus que debe ser estudiado para valorar su histología. La dermatoscopía es una herramienta que nos permite acercarnos al diagnóstico de melanoma, pero no resulta diagnóstica. Siempre es necesaria la realización de la biopsia quirúrgica. En este slide vemos de nuevo la ejemplificación de lo que habíamos dicho recientemente, el ABCD de las lesiones pigmentarias. El tipo de biopsia que se prefiere es la escisional, es decir, la resección de la lesión completa con 1 o 2 milímetros de margen, es decir, márgenes pequeños, más tejido celular subcutáneo en profundidad. Se suele reservar la biopsia incisional o punch para las lesiones que son mayores a 1 centímetro y el shave en este caso está contraindicado. La importancia de la biopsia excisional queda ejemplificada en las imágenes que observamos en este slide, ya que una misma lesión puede tener distintos grados de profundidad en distintas partes de la misma lesión y muchas veces esa parte más profunda no necesariamente se corresponde con el área más sobrelevada en superficie, y justamente el grado de profundidad de invasión en melanoma es quizás el factor pronóstico más importante, donde cada milímetro cuenta. Y aquí podemos ver ejemplificado en la tabla
donde vemos que aquellos melanomas que tengan una profundidad menor a 0.75 milímetros tienen una sobrevida global a 5 años mayor al 96%. Aquellos pacientes que tengan melanomas con una profundidad de entre 0.76 y 1.49 milímetros, la sobrevida baja al 87%. Melanomas de 1.5 a 2.49 milímetros de espesor, la sobrevida a los 5 años es del 75%. Y aquellos melanomas con un espesor de entre 2.5 y 3.99 milímetros, la sobrevida es del 66% a 5 años. Por último, aquellos melanomas con un espesor mayor o igual a 4 milímetros, la sobrevida cae a 47% a 5 años. En aquellos casos de melanomas muy indiferenciados, en los que no se puede determinar fehacientemente la estirpe melanocítica de estas lesiones, es necesario la realización de estudios de inmunohistoquímica, así como habíamos señalado anteriormente. Y en este caso, los marcadores específicos de melanoma son el S100, el HMB45 y el melan-A. Todos ellos resultan positivos para las células de estirpe melanocítica. Otros factores pronósticos, aparte del espesor de la lesión, son la ulceración, el índice mitótico, la presencia de invasión linfovascular, la variedad histopatológica, la edad y la presencia de regresión o infiltrado linfocitario peritumoral. De entre todos estos, el de mayor relevancia y que tiene repercusión en la estadificación es la ulceración de las lesiones. Por otro lado, la edad, cuanto menor es la edad, peor es el pronóstico, y la presencia de regresión o infiltrado linfocitario peritumoral se consideran como un factor de buen pronóstico, debido a que estarían indicando una respuesta inmunológica competente. El TNM para el melanoma se ha actualizado recientemente en el 2018. Estas modificaciones afectaron fundamentalmente a lo referido a el espesor de las lesiones. Considerando el poco tiempo del que disponemos, no nos vamos a poder tener en este momento en la descripción de cada uno de los T, N y M presentes en melanoma. En melanoma hay que también tener en cuenta unos 3 términos. Ellos son el de microsatelitosis, satelitosis y metástasis en tránsito. Las metástasis en tránsito son consideradas aquellas lesiones que contienen células tumorales y que se encuentran entre el trayecto entre el tumor primario y la región ganglionar de drenaje. Por otro lado, las satelitosis son metástasis que se presentan alrededor del tumor primario en una superficie menor a 2 centímetros de distancia del tumor primario. Y las microsatelitosis son hallazgos que se observan solamente bajo el microscopio. En este slide vemos cómo se realiza la nomenclatura de las metástasis en melanoma. Y en esta vemos cómo se realiza la estadificación clínica a partir del T, N y el M. El tratamiento del melanoma incluye la resección con márgenes, la resección electiva de los ganglios regionales y el tratamiento de la enfermedad avanzada. El margen es el aspecto más importante a la hora de la realización del tratamiento quirúrgico en el melanoma. En aquellos melanomas en los que no hay invasión más allá de la membrana basal y que por lo tanto se consideran como carcinomas in situ, los márgenes de 5 milímetros son suficientes para considerarlos como márgenes adecuados. En los melanomas invasores que tienen un Breslow menor a 1 milímetro, el margen de resección debería ser de 1 centímetro. En los melanomas de espesor de 1 y 2 milímetros, el margen debería estar también entre 1 y 2 centímetros dependiendo de la ubicación anatómica. 1 centímetro para los localizados en la cabeza y el cuello y 2 centímetros para el resto del cuerpo. Melanomas con un espesor de 2 a 4 milímetros y más de 4 milímetros tienen que tener márgenes mayores o iguales a 2 centímetros. Cabe señalar que estos márgenes
se refieren no solo a los márgenes laterales, sino también a los márgenes en profundidad. En este slide vemos un ejemplo de un melanoma nodular localizado en el dorso de un paciente en el cual se realizó la exéresis oncológica con márgenes mayores a 2 centímetros. La coloración azulada que se ve alrededor es por la tinción que se realizó para la biopsia del ganglio centinela, que vamos a ver más adelante de qué se trata. El cierre de la lesión se realizó con un colgajo bilobulado. Como vimos, en melanoma es necesario tener en cuenta los ganglios linfáticos a la hora de determinar el tipo de tratamiento a realizar. En aquellos pacientes que presentan ganglios linfáticos clínicamente positivos, tiene indicación de linfadenectomía. En los pacientes que clínicamente presentan ganglios linfáticos regionales negativos y si existe riesgo moderado o alto de metástasis, se realiza la técnica del ganglio centinela. La técnica del ganglio centinela tiene indicación actual para melanomas con un Breslow mayores o iguales a 0.8 milímetros o aquellos melanomas que tienen un espesor menor a 0.8 milímetros pero que están ulcerados. La técnica de la biopsia del ganglio centinela consiste en conocer cuál es el estado histopatológico de la primera estancia ganglionar a la que drena un tumor. Para ello se realiza un marcaje previo. Un doble marcaje es lo ideal. Por un lado, se realiza una marcación con un radioisótopo que es el tecnesio 99, que lo realiza el médico especialista, en este caso es un médico nuclear, que infiltra la zona adyacente al tumor unas horas previas a la realización del procedimiento de exéresis oncológica del tumor primario. Luego, por centellografía, el médico nuclear determina cuál es la ubicación de la primera estancia ganglionar del tumor y lo indica con una marcación a nivel de la piel para que el cirujano sepa en qué localización buscar el ganglio centinela. En el momento de la cirugía infiltramos la base de la lesión primaria 2 a 5 centímetros cúbicos de azul patente. El azul patente contiene partículas del pigmento lo suficientemente grandes como para que sean absorbidas por el tejido linfático y no se distribuyan a nivel sanguíneo. Entonces, realizada la infiltración con el azul patente, el cirujano realiza unos masajes suaves a nivel de la lesión y aguarda unos minutos hasta que el colorante sea absorbido y distribuido por el canalículo linfático aferente. Entonces, realizada la exéresis del tumor primario, se observa en este slide el canalículo teñido, el cual es seguido por disección hasta localizar el ganglio linfático. Este ganglio linfático va a tener una doble marcación. Por un lado, va a estar teñido con el azul patente y por otro lado, por medio de la utilización de una sonda, se determina los niveles de radiación emitidos por estos tejidos. Se considera el ganglio centinela aquel que presenta tinción con azul patente y mayores niveles de radiación. Cabe señalar que en el caso de que el nivel ganglionar se encuentre alejado de la lesión primaria, es necesaria la realización de otra incisión a nivel de la piel que ha sido marcada previamente por el médico nuclear. En los pacientes que presentan melanomas en estadios avanzados, es decir, con metástasis a distancia, en algunos casos se plantea también la metastasectomía, sobre todo en aquellos casos en que las metástasis son únicas, ya que se ha visto que puede prolongar la sobrevida libre de enfermedad. La quimioterapia en melanoma tiene muy baja respuesta. Sin embargo, los principales avances en la enfermedad metastásica radican en la inmunoterapia. Más allá de los interferones que antiguamente se utilizaban a altas dosis, que hoy por hoy se prefieren evitar por su elevada toxicidad, existen nuevos fármacos inmunomoduladores como el ipilimumab y el vemurafenib. Muy bien, hasta aquí llegamos con el desarrollo de los tumores tanto benignos como malignos de piel. Esperamos que hayan sido de su interés y ante cualquier duda les dejamos un correo electrónico con el cual se pueden comunicar para evacuar alguna duda referida a los temas aquí desarrollados. Muchas gracias y éxitos.